¿Cómo están? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestra conferencia magistral, gracias a Cámara Peruana de Comercio Exterior. El curso es curso de mantenimiento, diagnóstico y reparación de computadoras o PCs. Mi nombre es Mario Alejandro Lozano Marán, egresado en Computación Informática. Hoy día vamos a hablar de los tipos de conectores internos, ¿no? Este es un conector Molex, ¿no? Es un conector que sale de la fuente de alimentación para unidades y de SATA y lectoras de... Sí. Estos conectores ya prácticamente dejan, dejan ser un poco obsoletos cuando ya comenzó a salir las unidades SATA. Uno es color rojo, uno es amarillo y dos son negros, uno positivo, negativo y lo que va a ser, sí, este es un conector ATX 2 realmente, porque son 24 puertos, 24 pines. El ATX normalmente son 20 pines. Estos fueron, sí, realmente actualmente las tarjetas madres son de 24 pines. Se conserva el ATX, un tema de estándar, ¿no? Ya que hay placas antiguas que todavía siguen usando. Entonces, las fuentes de poder siguen teniendo ATX y ATX2. Voy a mostrarles unos conectores. Este es el ATX de 24, con 24 pines. Como les indiqué, este conector sigue siendo de 20 pines que se ha creado, de que es ATX y el otro es ATX2, que son 24 pines. Y que normalmente tiene, y el conector, después seguimos hablando con el conector EPS, que son normalmente 12 voltios. Estos conectores van conectados para poder ayudar a lo que vendría a ser llegar a la alimentación directamente al procesador. Realmente lo podemos ver como un conector de 4 más 4 pines, como ustedes puedan apreciar en la imagen. En la última imagen que está hacia el lado derecho, ven que están conectados solamente uno de 4 pines. Estos conectores son empleados con los principios de Intel 4 y se han ido manteniendo hasta ahora. Ahora, cuando la placa normalmente tiene estos conectores de 8 pines, y es sugerible que use los 8. Un tema que ayuda a trabajar mejor el procesador. Este conector es directamente a la alimentación del procesador. Hay ocasiones en las cuales pueden funcionar con 4 pines, que no es sugerible. Si tiene 4, trabaja con los 4. Eso va a depender de la placa y tipo de procesador que tengas en su momento, y dependiendo también de la fuente de poder que compres. No todas las fuentes de poder vienen con 4, con 8, disculpa. Este es el conector PCIe. Este conector, como su nombre indica, es, es utilizada para la alimentación extra de las tarjetas gráficas, cuando sus requerimientos de potencia son superiores a 64 watts. Cuando, cuando es inferior o hasta 74 watts, la alimentación viene desde el mismo puerto PCI. Cuando la tarjeta de video pide más de 65 watts, es necesario que pongas este conector, que te va a pedir, una fuente de alimentación adicional. Este
pines, pero hay ocasiones en las cuales son solamente dependerá de las tarjetas secundarias, ya que actualmente se están usando más que nada para lo que son los ventiladores o las adicionales o de expansión. Este es un conector Molex pequeño, que era antiguamente empleado para la alimentación de la disquetera Windows. Sin Actualmente ya es obsoleta, prácticamente ya no sé, ¿no? Por la velocidad, por, por todo está siendo suplantado por Molex. ¿Comienzo? Buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestra conferencia magistral de Cámara Peruana del Comercio Exterior. En nuestro curso de mantenimiento y diagnóstico de reparación de computadoras o PC. Hoy vamos a hablar de tipo de conectores interiores. Molex es un conector que sale de la fuente de alimentación conectado a la unidad y de SATA y algunos dispositivos como lo que es el DVD, ¿no? O lectora de DVD. Los tipos de conectores internos es ATX y ATX2. ¿Cuál es la diferencia? El ATX son conectores de 20 pines que se usaba antiguamente. Actualmente se está usando el ATX2, que son de 24 pines, que es lo que se está pidiendo más, es lo que se está pidiendo actualmente las placas, ya que son te piden mayor generación, más energía eléctrica. Ujú. Estos son los conectores ATX de 24 pines que iniciamos, que les comenté. Los conectores de alimentación EPS, que normalmente botan 12 voltios, ¿no? Son alimentadores que van a llevar directamente al procesador. Generalmente le podemos ver con un conector de 4 más 4 pines o uno de solo 4 pines. Los conectores a ampliarse con primeros Intel 4 se han identificado con esta fuente de alimentación. Hacia adelante son ya son de 8 pines de alimentación. Es lo que te pide actualmente una placa. A la hora de comprar una fuente, tienes que tener cuidado porque hay fuentes que solamente te vienen con cuatro pines y normalmente, dependiendo de la placa que tengas, normalmente son 8 pines, como ustedes podrán fijar en las imágenes.
Los conectores de PCIe, ¿no? Son conectores que se utilizan para proporcionar alimentación extra a la tarjeta gráfica cuando requiera de potencia superior a los 75 watts, ya que la placa, el puerto PCI, normalmente da 75 watts. Cuando sea superior o la tarjeta gráfica te pida más, es en el momento que vas a tener que conectar este tipo de conectores, ¿no? El conector de alimentación Molex de 4 pines, que son ya los últimos, se podría decir, ¿no? Podría decirse, ¿no? Son los conectores más que se usan, que se están usando para más que nada para los ordenadores, para lo que vendría a ser lo que era la directora y el disco, cuando eran IDE, ¿no? Ahora que son SATA, prácticamente siendo obsoletos o desplazados. Actualmente todos estos tipos de conectores solamente son usados para lo que vendrían a ser los ventiladores o algunos puertos de expansibles, ¿no? Como podría haber sido, podría ser propiamente la tarjeta de video en algunas, la tarjeta gráfica, la tarjeta de edición, entre otras. También es un conector Molex pequeño, que antiguamente se empleaba para la alimentación de las antiguas disqueteras de 3.5 pulgadas. Actualmente ya no se usan, sí vienen siempre en lo que vendría a ser la fuente, pero prácticamente ya no se usan. Este es el conector SATA, que actualmente es el conector que está desplazando a que es el Molex. Este es que se usa normalmente para la alimentación, ¿no? Para dispositivos de almacenamiento o para las lectoras de DVD en algunos casos. Vamos a hablar sobre los conectores ATX2 de 24 pines, ¿no? Estos están distribuidos por color naranja, que es de 3.3 voltios positivo, ¿no? El con, que son puertos de carga negativa, todo lo que es de color negro. El que te voy a mencionar ahorita es el Power Wall, ¿no? Que está normalmente en el pin número 8, ¿no? Este busca que la computadora opere con voltaje. Cuando la computadora, esto evita que la PC opere con voltaje inadecuado, alertando a la placa de que la fuente funciona mal. Se genera una señal después de la fuente. Pasa unos test interno al iniciarse. Si tarda demasiado, es un indicador de que la fuente está fallando, ¿no? Con esta señal de 5 voltios, la fuente de baja calidad se suele conectar a la salida raíl de 5 voltios. Este es un indicador, como que te revela, ¿no? Si las señales, si demora mucho, es un indicador de que la fuente probablemente está dañada. Este es el pin 8. El pin 9, que es el que está de color morado, que es el más 5B SB, es el que se mantiene activo. No sé si te has dado cuenta, cuando tú lo conectas y tu placa sin prenderlo, te vas a dar cuenta que en la placa se prende una lucecita, ¿no? Eso va a indicar de que realmente está llegando de alguna manera co- corriente a la placa. Eso no indica de que todo está bien, simplemente es un indicador de que realmente está llegando energía eléctrica a la placa. El, el PS ON es el color verde, ¿no? Es una señal que se indica que está encendido o apagado la fuente, ¿no? Ese es el que va a indicar en el momento que tú acciones el power, y va a indicar en el momento que la fuente se debe apagar, ¿no? Es el que va a ordenar. Ahora, la prueba que se hace em, para saber si es que la fuente relativamente es un indicador que puede estar bien, solamente para encendido, es conectar el puerto PSON, ¿no? A través de un clic, ¿no? O un cable,
con cualquier otro puerto COM, que podría ser, en este caso, el 17 o el 15. Y vas a dar de cuenta que el ventilador comienza a encender y girar. Es un indicador de que está funcionando. No, eso no es un indicador de que está llegando el voltaje adecuado a la placa. No, pues es un indicador que puedes descartar que está. Este es el conector que va a la tarjeta. Ah, no, esta es la que va a la placa, ¿no? Al procesador. Acá te vas a dar cuenta que los amarillos están botando 12 voltios y los negros están botando una carga negativa. Normalmente bota 12 voltios. Este es el conector PCI de 6 y de 8. Esta va conectada a la tarjeta gráfica. Te vas a dar cuenta que la parte negra son puertos con y las amarillas de 12 voltios. Energía que llega a 12 voltios. Este es el conector SATA, que tiene una variedad de voltajes, si te las podrás apreciar. Los tres primeros son naranja, así que esos botan 3.3 voltios. Los tres siguientes son negros, esa es una carga negativa. De ahí sigue tres rojos, que está botando una carga de energía de 5 voltios. Nuevamente es el puente negro, que es una carga negativa, y pues sigue el amarillo, que está los tres últimos está botando 12 voltios. Esa es la conexión, a pesar de que solamente tiene 5 cables conectados. Esta es la distribución. Internamente está botando 3 por cada cable. Este es el conector Molex 4 que está siendo ya desplazado por el cable SATA. Este tiene uno de 5 voltios, uno de 12 voltios y la carga negativa. Después tenemos los tipos de conectores que están en las placas, ¿no? Es el socket, que es el conector más importante de todo el ordenador, ya que alberga el microprocesador. Suele conectarse adicionalmente a una especie de palanca que lo libera, que está, que como se muestra en la imagen. Estos son los conectores actuales. El que está a su lado izquierdo es el LGA, que normalmente se usa para lo que son placas Intel. Y la PGA, que está a su lado derecho, que normalmente es para unas placas AMD. ¿Cuál es la diferencia? En el LGA, que pertenece a Intel, que es una matriz de rejillas de pines, la conexión se realiza mediante una matriz, disculpe, la LGA es matriz de contactos de rejilla. La conexión, en este caso, se basa en la matriz de pines instalado en el socket. Es decir, estos pines van instalados en el socket, que hacen contacto con la superficie del conductor del procesador. En este caso, los pines están en la placa y no en el procesador. En el PGA es inverso. Es, este es PGA, que significa matriz de rejillas de pines. El conector se encuentra mediante una matriz de pines instalados en el CPU, en el procesador. Estos pines deben ir encajados en el agujero del socket base. Para poder conectarlos, todos tienen un indicador, ¿no? Este es el socket del procesador. En el mismo socket del procesador, ahí vas a encontrar en la parte superior derecha, o dependiendo de la placa, una marca como un símbolo de un triángulo.
Eso significa, y en el procesador vas a encontrar otro. Eso indica de qué manera va a ser ubicado o colocado. Estos son los conectores o esta es el socket de lo que vendría a ser el LGA, ya que sus pines están en la placa y no están en el procesador. Los tipos de conectores internos, el socket o ranura para la memoria RAM, ¿no? Va a depender de la placa base, ¿no? En algunos va a venir dos, en otros va a venir cuatro y otros van a venir seis, hasta más, ¿no? Va a depender del tipo de placa que ustedes bueno, compren, ¿no? Van a tener que tener bastante cuidado y ver las características de la placa, ya que las memorias solamente se caracterizan por un corte que a veces es ligeramente separadas. Del DDR, del DDR, el DDR2 y el DDR4 se van a dar cuenta que es casi similar. Es solamente milímetros hacia un costado, a diferencia de la DDR3, que sí está ubicada en otro lado, que ahí no te vas a poder confundir. Pero entre la DDR, la DDR2 y la DDR4, sí vas a encontrar que es similar. No igual, pero sí similar. Y tienes que darte cuenta porque al forzar tú, puedes malograr o poner una memoria inadecuada a lo que es la computadora, ¿no? Así que siempre tratar de buscar las características, buscar el manual que ahí te indican qué tipo de procesadores, qué tipo de memorias puedes tú, tú poner o instalar en la computadora. A la hora de colocar la memoria, tienes que abrir estos ganchos que están a cada lado. Esos ganchos tienen que ser abiertos para poder colocar. Ese es un gancho de seguridad. El gancho de seguridad, te vas a dar cuenta que a la hora de abrirlos y colocar la tarjeta la tarjeta RAM o la memoria RAM, esos se van a cerrar automáticamente. Solamente tú vas a tener que presionar un poco más para poder terminar de engancharlos. Estos son conectores fan, ¿no? Que están colocados en las placas, que normalmente tienen entre 4 y 3 pines. Siempre vas a encontrar uno cerca a lo que vendría a ser el procesador, que eso es netamente para lo que vendría a ser el disipador del procesador. Los otros adicionales normalmente suelen ser usados para lo que son la ventilación o los ventiladores adicionales que hay. No todos tienen, no todos los ventiladores de todos los case tienen este conector. Hay otros que tienen el Molex. Estos son los tipos de conectores, ¿no? De los distintos ventiladores, ¿no? Más que nada, cuando vienen son de cuatro, normalmente son los que vienen desde el disipador o el ventilador del procesador. Cuando son de tres, normalmente son de ventiladores adicionales del que viene en el case. Estos son los conectores internos, PCI, ranuras, que albergan la tarjeta gráfica, sonido. Acá tienes dos tarjetas de PCI 16 que son para tarjeta de video. Voy a explicar un poco mejor en esta imagen.
Este es el PCI-E, ¿no? Es el más pequeño de todos los tipos de puertos. Suele ser usado por las tarjetas de expansión, dado por la gran mayoría de ellas no requiere tasa de transferencia de archivos muy elevadas para poder funcionar. A este conector solo le llega una vía de PCIe, significa que la placa base usa el PCI de 3.0, el máximo de ancho de banda es de 8 gigabits por segundo, ¿no? 8 gigabits de transferencia, 8 gigas de transferencia por segundo, ¿no? Disculpe, se me fue. El PCI X4 es el de color negro. Este puerto no es muy común para las placas base de gama de escritorio. Los fabricantes de placa base suelen preferir más el puerto PCI 1 que el de PCI 4. Mm. En particular, es una particular este tipo de puerto, es una expansión derecho suele estar abierta, ¿no? No es muy común, no es muy usual este puerto. Bueno, el PCI 8 es menos fabricado en las placas actualmente, ¿no? Tiene una transferencia máxima de 7.88 gigabytes por segundo, siempre y cuando su PCI sea de 3.0. Esta es una PCI de tarjeta gráfica, ¿no? El PCI X16. Netamente es un puerto dedicado básicamente para lo que es tarjeta gráfica. No hay más, que decir, dedicada netamente a tarjeta gráfica. Este es el conector que estuvimos hablando anteriormente, que es el M.2, que es el que está suplantando lo que es los discos duros progresivamente. Ya ni siquiera se puede usar ni siquiera el conector SATA que sí indiqué anteriormente. Este es uno de los conectores más modernos que sirve para conectar discos duros, ¿no? En este tipo de discos tienen diferentes tamaños. Estos discos van a ser vistos por milímetros. ¿No? El más grande, por así decirlo, es de 110 milímetros de alto. El que sigue es de 80 milímetros. El otro es de 60 milímetros. Y el más chiquito, por así decirlo, es de 42 milímetros. Eso va a depender de la tarjeta. Te va a indicar qué tipo de tamaño puedes tener, ¿no? En este caso, este es de 110 milímetros, ¿no? Que a veces está, si te has podido percatar, está cerca a la tarjeta gráfica y al procesador, ¿no? Y cerca a lo que es la pila. Los tipos de conectores SATA, ¿no? Los conectores tipo SATA ha habido, la primera versión ha sido el 1.0, el 2.0 y el 3.0, ¿no? La primera versión era de 150 megabits por segundo. En la imagen se muestra, normalmente los de color negro son de 300 megabits por segundo y los de color azul, ¿no? La velocidad máxima es de 600 megabits por segundo. Estos conectores normalmente están, te das cuenta, en la placa. Normalmente siempre los dos primeros, que es el 0 y el 1,
siempre van a ser de color azul normalmente, no en todas las placas. Y de ahí siguen los adicionales. En algunas placas, en la parte posterior de la tarjeta, vas a encontrar otro puerto tipo SATA, que es eSATA. Este es el puerto eSATA. Este es es que este es un plano simple de más o menos como es una placa. Acá están los puertos SATA, acá está el puerto DIN, el procesador, la tarjeta primaria PCI, que es el de tarjeta gráfica. En este caso, en esta placa te vas a dar cuenta que es un 2x2, ¿no? Que solamente vas a usar 4 pines, ¿no? No como tiene que, en algunas fuentes, normalmente, actualmente son de 8 pines. Eh, en las placas, cuando son de color azul, como te indiqué, es el 3.0, pero tienes que ver el orden, ¿no? Como te digo, siempre normalmente es el 0. En este caso son de dos, solamente sería 0 y 1. En otros vienen más, desde el 0 al 4, ¿no? Cuando quieres poner más de un disco y ponerlo como esclavo, el segundo disco duro, tienes que ver el orden de donde conectas el puerto SATA. Siempre va a arrancar el que esté al inicio, ¿no? El que esté en el punto cero es el que va a iniciar, ¿no? Siempre va a iniciar ese. De ahí vas a comenzar a iniciar los demás sistemas operativos de acuerdo a cómo tú lo instales. Los conectores USB frontales. Entonces este es un puerto de la placa donde se conectan normalmente los puertos frontales del case, ¿no? Tú al comprar el case te vienen con unos cables sueltos, ¿no? Estos cables, uno de estos cables, porque puedes tener más de un puerto USB, más de un puerto slot para USB y puedes conectar dos. Normalmente son de 3.0, ya no se fabrican de 2.0. Salvo de que el case que compres pueda ser de 2.0. Te vas a percatar porque en todos los de 3.0 tienen una laminilla de color azul y te vas a percatar de la velocidad. Si es color negro, vas a darte cuenta que es de 2.0. Así como este puerto, también existe el puerto de audio. Es por eso que en la placa, el manual, o te vas a dar cuenta, en la misma placa te va a decir que es para audio. Adicionalmente a eso, te vas a dar cuenta que en el mismo conector uno está tapado. Y por lo que esté tapado te vas a dar cuenta en el orden a la hora de conectar. En la entrada que es para poder conectar acá te va a indicar si es USB o de audio. Así que es un poco difícil que te puedas confundir sobre eso. Los conectores periféricos, ¿no? Estos son periféricos de entrada y de salida. Mm, A ver, acá los periféricos de salida vendrían a ser solamente el puerto paralelo que antes se usaba para impresora, que actualmente ya no se usa, ahora todo es USB, y la tarjeta de video, ya que solamente estos mandaban, pero no recibían ni un dato para ni un trabajo. Igual que los puertos COM, son periféricos de salida. Periféricos de entrada vendrían a ser los
el mouse, el teclado, el PC2. Los USB son entrada y salida, la tarjeta de red son entrada y salida. La de línea también es entrada y salida, ya que es una señal de teléfono. Mm, Los puertos y tipos de puertos USB. Los puertos USB originalmente fueron 2.0, ¿no? El color negro estándar, una velocidad de 480 megabytes por segundo, ¿no? El USB, ¿no? Que evolucionó efectivamente de 2.0, que una velocidad de 5 gigabytes. El 3.1 que dobla, que vendría a ser 10 gigas. Esto surgió en el 2013. El 2.0, el 3.2, ¿no? Existe actualmente que doblega al 3.1, que sería 20 gigas, pero no hay, sí, no es muy comercial acá en el Perú, igual que el USB de 4, que supuestamente debió llegar el año pasado, pero debido a todo esto no se ha concretado el hecho de la llegada de estos puertos, de estos equipos. Son los tipos de conectores, ¿no? Tipos de conectores, ya que existen varios tipos de conectores que pueden enviar a la misma velocidad. La que normalmente conocemos es el de tipo A, que es de luz USB tradicionales, ¿no? Convencionales, en las cuales tú cargas datos y los pones, ¿no? En el tipo B son periféricos como de impresora, escáner, y o a menudo proporcionan alimentación, ¿no? Pues es la velocidad con la que trabajan. La de tipo C es más moderno. Ese es el sucesor del micro USB. Se caracteriza por ser compatible reversible, por lo que pueden conectarse siempre por cualquier lado de los dos lados, ¿no? ¿No? El MIT A o el MIT B, que no son o los MIT USB, ¿no? Fue el primer tipo de USB que se redujo de tamaño para conectar periféricos más pequeños. Fue basado utilizando para cámaras fotográficas móviles, especialmente de modelo MB, del mini B, ¿no? El micro USB ha sido popular para ser utilizado por dispositivos pequeños, posibles como tu móvil, ¿no? De gran gama inferior que tiene un par de años todavía que encuentras por ahí, ¿no? Son prácticamente ya un poco antiguos. Estos son, en la imagen se muestra que te das cuenta que el puerto USB 3 siempre vas a tener ese tipo de conexión, ah, celeste. Que este ya está un poco, estas son tarjetas de SD y MD. Mm, Los conectores SATA, ¿no? Disculpe que si voy a retroceder un poco. Los periféricos, los periféricos SATA, no, los pines. Disculpe que retroceda un poco porque quiero hablando. Aquí, ¿no? En estos de aquí que son conectores fan,
¿no? Hay otros tipos de conectores fan también, que son los conectores que también se denomina fan. Son conectores que van conectados a lo que son las entradas de este, el encendido de la computadora. Se llama o se termina también pines fan, que estaremos presentando en una clase más adelante. En esta placa vemos que solamente tiene dos tarjetas de video. Y como se podrán percatar, esta tiene otro cable de alimentación adicional al ATX 2, que son de 24 pines. Te das cuenta que en esta placa no necesitas la fuente adicional o el conector adicional. Eso va a, como te digo, eso va a depender de la placa, ¿no? Que tan moderna o que tanto te pida la placa, ¿no? Cuando tú ves esos conectores adicionales, ¿no? Vas a darte cuenta que el equipo te está pidiendo más recursos, te va a pedir fuente, incluso hasta tal vez memoria. ¿No? Estos son los conectores EPS, que son de 12 voltios. En este no te das cuenta, te vas a fijar, no hay ni uno, solamente los que está acá, que vendrían a ser los SATA, ya que eso no, imagino que no, en esta placa no te pedirán muchas, es una placa básica, ¿no? Te das cuenta que el costo de la placa va a depender de cuántos puertos adicionales tenga. En este caso solamente tiene tarjeta de video, que es X16, 2X1. Y a la parte inferior tiene los otros pin FAT que te indicaba, ¿no? Como te digo, eso va a depender de la placa que compres. El sistema de enfriamiento de acá no es mucho. Entonces, dependiendo del costo que tú pongas en la placa, es la que vas a invertir, ¿no? El procesador, memoria. Las dos partes básicas de la máquina son placa, procesador y memoria. Y dependiendo de eso vas a tener que comprar lo que es la fuente de poder. Por las características me parece que son una DDR3. Normalmente en una máquina, si se malogra el chipset sur o norte, la máquina deja de funcionar. Como les comenté ya algunas clases pasadas. Se- Normalmente ahorita se usa el SATA 3.0, así que trate de contar siempre en el color azul para que pueda tener una mayor velocidad. Si lo pones incluso con tu disco duro sólido, eso va a correr mucho más rápido. Te vas a percatar porque hace el ejemplo, ponlo en un puerto de color negro y te vas a dar cuenta que va a coger a menos o va a encender un poco más lento, ¿no? Un poco más lento. Tómale el tiempo y te vas a dar cuenta de que efectivamente corre un poco más rápido, ¿no? Porque es a doble la velocidad del punto 3, ¿no? El punto 3 es mucho más rápido, ¿no? Al de 2.0. Esta es una computadora, una semi-tower, ¿no?
o compacta, o mini tower realmente, porque es una expansión chica. Estas son las que usan normalmente IBM o Lenovo, las Business. Hay dos tarjetas incorporadas, ¿no? Una de tarjeta USB y otra de línea. De línea no se usa normalmente, salvo que quieras hacer, ni siquiera para hacer central telefónica, porque ahora porque central telefónica es ya todo nube, así que ni para hacer una central telefónica. Antiguamente sí se usaba el link para o para que te puedas conectar al teléfono o para tener internet, ¿no? Eh, Que, que se determinó que era muy lento, ¿no? Porque tendrías que tener incluso el teléfono colgado para poder usar ese link, ¿no? Pero eso ya es bien antiguo, ¿no? Y muy atrás, ¿no? Son los inicios, se podría decir. Antes se usaba la señal telefónica en la cual tú agarrabas, tenías tu línea y consumías como una llamada, ¿no? Cada vez que te ponías a navegar, pues eso era un servicio caro, ¿no? Ya hace tiempo, ¿no? Y tenías que tener el teléfono colgado, descolgado, por así decirlo, ¿no? Porque mientras se usaba la línea para poder navegar, no podías tener acceso al teléfono. Pero en ese caso tenían dos señales de línea, ¿no? Antes solo tiene una. Entonces, son las respuestas C. A ver, ¿alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro hasta el momento. A ver, voy a retroceder un poco para ver si puedo explicar algo más sobre algunas cosas. Vamos a ver qué puedo. A medida que hemos estado avanzando en tecnología, hay cosas que ya se han ido dejando de lado, ¿no? Es decir, ya que cada vez vamos mucho más rápido, y vamos haciendo ya hay cosas que se van siendo de uso obsoleto, ¿no? Por ejemplo, disquete, ¿no? El disquete ya no se usa, actualmente ya estamos dejando desplazado lo que es la lectora. Ahorita prácticamente lo que es el disco duro IDE ya casi no se usa o es poco comercial o ya no comercial, ¿no? Ahorita estamos en SATA y es muy probable que ya no muy, sí, en un tiempo no muy lejano se dejen los discos duros y comenzamos a trabajar con M.2, ya que la velocidad es muchísimo más rápida, ya que todo se trabaja a través de la nube, así que todo se está proyectando a lo que es el M.2 y ya, o sea, se siente desplazado lo que es el SATA. Y así poco a poco vamos a ir comenzando a desplazar más cosas, más cosas, más cosas vamos a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Hay cosas que ya no se están dejando de usar, ¿no? Como el puerto paralelo, ¿no? El puerto serial solamente se usa para configuraciones de servidores o routers, switcher, ¿no? Aunque solamente servidores no, solamente switcher o firewall, que también se puede configurar de otra manera, ¿no? Pero es la más usual, ¿no? Actualmente existe incluso adaptadores de RJ45 a serial, así que ahí se hace la configuración. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo adicional que me quieran preguntar? Estoy revisando de que no hay preguntas. Normalmente los slots de, del socket que están en la placa donde va el procesador, lo único que está quedando es siempre que el AMD está usando, los procesadores AMD siguen usando la PGA, ¿no? Que me parece mucho mejor, ¿no? Es la forma de trabajar ellos. Te sugiero que tengas bastante cuidado a la hora de colocar esos.
igual que el EGA, que es el Intel, ¿no? Solamente esa es la única diferencia entre esos dos para que para que te obliguen de alguna manera a comprar sus componentes de ellos mismos, ¿no? Como si la placa de AMD o la placa de Intel netamente. Ya que, ¿no? O Gigabit, ¿no? Gigabit normalmente se va con LGA, dependiendo de con quién hagan el tipo de contrato. El más comercial o más usado, el más barato, se podría decir que es el LGA. Y siempre es bueno que tener competencias, ¿no? Como la AMD para que haya una equidad y para que puedan bajar los precios, porque si fuese solamente Intel, estaríamos ahorita hablando de precios muy altos. ¿No? Estaríamos hablando de un sobrecosto, la cual no podríamos ahorita adquirir tal vez. Si no hay más preguntas, consultas. ¿Hay alguna pregunta adicional, algo que quieran acatar? Gracias, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense. Muchas gracias.